buenas obras. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al texto que hoy está en Santiago, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Santiago, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Hoy es el penúltimo sermón, ya casi llegamos al último sermón en el Catecismo de Heidelberg, el Evangelio en el Catecismo de Heidelberg. Hemos concluido un año de meditar en este trabajo que por medio del Espíritu Santo, en la época de la Reforma, en el siglo XVI, estos teólogos reformadores del siglo XVI trabajaron juntos para expresar las verdades de la fe cristiana en el contexto histórico en el que les tocó vivir, en ese contexto tan difícil de la Reforma, en esas persecuciones, en esas guerras de religión, en ese momento tan difícil. Dios, por medio de su Espíritu Santo, utilizó a estos hombres para que se reunieran y pensaran en todas las aseveraciones doctrinales que necesitamos para expresar la fe cristiana. Entonces esto es un trabajo monumental del que hemos realmente podido aprovechar tanto durante este año, y de verdad que para mí ha sido recordar tantas cosas importantes y aprender cosas nuevas que la verdad en las que no había meditado, en las que no había pensado, en las que no había reflexionado profundamente. Esto ha sido una gran oportunidad, y ya la próxima semana terminamos con esta serie en el Catecismo de Heidelberg. Entonces vamos a Santiago capítulo 4, versículos del 4 al 7. El nombre del sermón hoy es: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Dice entonces Santiago 4, del 4 al 7. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar. Fíjense, quiero que pensemos en algo. Vivimos en una sociedad que niega la doctrina del pecado, que niega que los seres humanos estamos caídos y que somos malos por naturaleza, que esa es la condición en la cual nacemos, en rebelión en contra de Dios. Y tampoco obviamente creen en la tentación, es decir, no creen que hay una tendencia natural de los seres humanos para hacer lo malo y que tenemos que refrenarnos de hacer lo malo. Como el mundo lo explica, realmente es algo contradictorio, ¿verdad? Porque el mundo dice, sí, hay algo que está mal en la sociedad, hay algo que está mal en el mundo, pero básicamente el ser humano es bueno, nace bueno. Lo que lo corrompe, nos lo dijo Rodrigo hace una semana, lo que nos corrompe, dicen los que no conocen a Dios, es el medio ambiente en el que crecemos. Pero pues es ilógico, porque si somos buenos, ¿cómo se corrompió el medio ambiente? ¿Están de acuerdo? Entonces es ilógico, pero hay explicaciones acerca de por qué hay mal en el mundo que se han dado, y hay tres pensadores en el mundo que han tratado de explicar esto desde diferentes perspectivas, y su pensamiento sigue súper vigente. Voy a decir estos nombres y ustedes van a decir, eso está pasado de moda. Pues no, está muy vigente en nuestro tiempo el pensamiento de estas tres personas. El primero es Carlos Marx. La idea de que el problema del mundo es que no hacemos lo que queremos. Fíjense qué interesante. La idea marxista estamos alienados, la alienación del trabajo, es decir, tenemos que hacer una actividad productiva que nosotros no queremos hacer, que aprovecha a otros y que nosotros estamos separados de esa actividad del trabajo, y entonces eso es lo que causa el mal en el mundo: explotadores contra explotados, y la obligación de hacer un trabajo que no es nuestro, que no nos beneficia directamente, sino que beneficia a otros. Esa es la explicación de Marx, y déjenme decirles algo, no es una tontería. ¿Por qué? Porque realmente el hombre es definido como esta palabra, así que me acordé de cuando tomaba mis clases de filosofía en la prepa: homo faber. El homo faber, el hombre que trabaja. Pero así fuimos creados, ¿están de acuerdo? Fuimos creados para trabajar.
Entonces, no está tan perdido Marx al decir, el trabajo es algo inherente, esencial a la existencia humana. Estoy de acuerdo, pero Marx dice, el problema humano es que hacemos un trabajo que no nos beneficia a nosotros y lo hacemos para otras personas y no nos gusta. Pero no dice por qué no nos gusta. Marx no reconoce que hay una maldición sobre este mundo, que al rebelarse Adán y Eva contra Dios, ¿qué le dijo Dios a Adán? Ahora por tu causa la tierra será ¿qué? Maldita. Y ahora cuando trabajes, ¿cómo va a ser ese trabajo? Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Va a haber espinas y cardos y vas a trabajar con el sudor de tu frente. Y cuando termines de trabajar toda tu vida, ¿a dónde vas a ir? Al polvo de donde fuiste tomado. Así que nada de lo que hayas trabajado va a servir de algo, porque te vas a morir y vas a abandonar todo el fruto de tu trabajo. Entonces, ahí está la primera explicación, pero esta explicación marxista sigue estando vigente en muchas formas del pensamiento. Es decir, no tenemos que hacer algo que no queramos hacer. No tenemos que hacer algo que nos obligue a alguien a hacerlo. Tenemos que ser genuinos, fieles a nosotros mismos. Es la única forma de vivir. Y ese pensamiento surge de esta idea marxista, pero también surge de otro pensador del siglo XIX y de principios del siglo XX, de Freud. ¿Qué dice Freud? No debes de reprimir ninguno de tus deseos ni tus impulsos. Reprimirlos está mal. Lo que necesitamos es ser libres, que nos dejen ser lo que queremos ser. Cuando seamos lo que queremos ser, entonces vamos a ser felices. Mientras nos reprima la religión, mientras nos reprima nuestra mamá, nuestro papá, mientras la sociedad nos diga lo que debemos hacer, no vamos a ser felices hasta que no seamos libres. Y la misma tesis es de Nietzsche. Nietzsche dice, ¿qué es lo que necesita el ser humano? Más que otra cosa, necesita aprender a ser libre. Fíjense cómo esta cuestión de la libertad es el denominador común en estos tres pensadores. Y esa es la forma en la que la gente de nuestro tiempo piensa. Lo más importante es que tú seas lo que tú quieres ser, que vivas como tú quieres vivir, y no hay nada malo en ser quien tú quieres ser. No existe la maldad en nosotros, tenemos que ser libres, pero siempre la hipocresía de los ateos y la hipocresía del pensamiento del mundo, siempre le ponen al final un paréntesis, mientras no ¿qué? Mientras no ¿qué? Afectes a los demás. Como si pudiéramos hacer lo que quisiéramos y como si no afectáramos a los demás, como si viviéramos en una isla. ¿Se dan cuenta la falacia? Haz todo lo que tú quieras y sé fiel a ti mismo mientras que no afectes a los demás. Entonces, ¿somos libres o no somos libres? ¿Es posible la libertad o no es posible la libertad en esos términos? ¿Se dan cuenta? Fuimos creados de tal manera que no podemos escaparnos de responsabilizarnos de nuestras acciones. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones, aunque el mundo diga la mentira de que no, tenemos que ser libres. Este pensamiento que trata de explicar entonces la maldad en el mundo, culpando a otros, haciéndonos víctimas de otros, los pobres contra los ricos, los LGBT contra las mayorías que no los quieren, las feministas contra los hombres, es decir, hay una cultura de la victimización, ¿estás de acuerdo? Yo no soy malo, soy una víctima del sistema capitalista, soy la víctima del sistema económico, soy víctima de la injusticia, soy víctima de algo. Fíjense lo que dice Jordan Peterson. Si no han visto todavía algún video de Jordan Peterson, es interesante. No es un cristiano, o no sé, algunos dicen que sí, pero no se presenta como cristiano, pero sus posiciones filosóficas realmente están muy de acuerdo a una verdad absoluta, a la posibilidad de un creador, y es muy interesante. Pero fíjense lo que dice Jordan Peterson, dice, es muy sencillo proclamarse una víctima de las circunstancias para explicar el mal, ¿no? O sea, yo soy malo porque soy una víctima. Yo soy malo porque me trataron mal, yo soy malo porque me abusaron sexualmente cuando era un niño, yo soy malo porque esto, yo soy malo por el otro, yo soy malo porque alguien me hizo mal, ¿no? Entonces dice Jordan Peterson, es muy sencillo proclamarse una víctima de las circunstancias, fíjense, reales o irreales o imaginarias, pero esto es muy peligroso porque la persona que se victimiza desarrollará una actitud de resentimiento, lo cual es una emoción tóxica y violenta.
La persona que se victimiza siempre buscará un culpable de su situación, y normalmente los culpables serán un grupo específico que se percibe como más alto en la jerarquía social. ¿No? ¿A qué nos suena esto? ¿Quiénes son los malos en este país? ¿Cómo puedes lograr el poder en un país si divides? Los malos son los ricos, los pobres son los buenos, el pueblo bueno, ¿no? Las mujeres, los hombres. No quiere decir que no haya injusticias. Si hay injusticias reales económicas, si hay injusticias reales sociales, si hay injusticias raciales, si hay injusticias que tienen que ver con el sexo, ser mujer o ser hombre. Sí hay injusticia en el mundo, sí es verdad esa injusticia, pero qué fácil es manipular a la gente que se hace la víctima, ¿no? Qué fácil es controlarlos. ¿Por qué? Porque como están resentidos, entonces les puedes decir, mira, vamos a vencer a esos. Ellos son los malos, ellos son los malos. Qué cosa tan cierta está diciendo Jordan Peterson. ¿Qué forma tiene el mundo de explicar el mal? Yo soy una víctima. Y entonces ahora no podemos hablar de prostitutas, porque eso es una forma despectiva de referirnos a ¿quiénes? A sexo servidoras. No es prostitución, no debemos de decir que es algo malo, no debemos de referirnos a las mujeres con ese desprecio. No, son víctimas. No son personas viciosas las prostitutas. Ya no es un vicio ser prostituta, ya es una actividad comercial, es una elección que hacen. Solamente está mal la prostitución si la ejerce alguien que la obligan a ejercer la prostitución. Pero si lo hace porque quiere, fíjense cómo ha cambiado la moral del mundo con esta idea de que la libertad es lo más importante y que tenemos que culpar a alguien del mal. Entonces, ¿cómo lo culpamos? Son víctimas. Entonces, las mujeres que se prostituyen, la mayoría de ellas, ¿qué es lo que dice cuando las entrevistan? O las mujeres trans, ¿qué dicen? Es que no podemos conseguir otro trabajo y no nos queda más que ¿qué? Más que la prostitución. Somos víctimas. O sea, no se puede poner un puesto de sopes como muchas personas lo ponen, no se puede poner uno a hacer quesadillas, no se puede uno poner a vender cosas, no, hay que prostituirse, es lo único que me queda. Pero la sociedad lo cree. Tenemos aquí un ministerio de gente en situación de calle, ya no se les dice vagos, drogadictos, ya no, son personas con derechos para vivir en la calle. No está mal que se los lleven y que los encierren y que los bañen a las 6 de la mañana y que los pongan a trabajar. No hay que hacer eso. Son víctimas de la sociedad. No estamos diciendo que toda la gente que se prostituye lo hace porque quiere. Sabemos que hay personas a las que las obligan, que las trafican. Sabemos también que hay personas en situación de calle que tienen problemas mentales, que tienen enfermedades psicológicas, emocionales, pero también hay muchos que les encanta estar drogándose en la calle y que les encanta estar de flojos todo el día sin hacer nada. ¿Por qué? Vivir en la calle es hacer lo que tú quieres. Pero también hemos comprado la idea de que son víctimas. Algunos sí, otros no. Otros están ahí porque quieren. Pero es muy difícil, es muy cruel decirles estas cosas. ¿Cómo se explica el mal en el mundo? Se explica diciendo: alguien tiene la culpa de lo que yo hago mal. Que alguien pague. ¿Quién es? Pues la persona que está mejor que yo seguramente. Ellos son los que están mal. ¿Cómo se explica el mal en el mundo? Pero fíjense, si vamos a este texto de Santiago 4, del 4 al 7, vemos que la Biblia nos explica perfectamente otra idea totalmente diferente a las ideas del mundo. Fíjate lo que dice. ¿Cómo empieza Santiago? Oh gente adúltera, ay de ustedes infieles, ay de ustedes traicioneros. Eso es lo que está diciendo Santiago. Esa es la condición humana. Esa es la condición humana, ese es el corazón humano. Estamos caídos y estamos en oposición a Dios y actuamos con respecto a Dios como adúlteros, como infieles. Actuamos mal, hemos recibido todo de Dios, Dios nos creó, pero hemos decidido no darle la gloria a Dios, sino darle la gloria y honrar ¿qué? Las cosas creadas, en lugar de honrar ¿a quién? Al Creador. ¿Están de acuerdo? Eso es lo primero que dice Santiago. No, el problema no es el medio ambiente, no son los ricos contra los pobres, las mujeres contra los hombres, ¿quién es víctima aquí? No, Santiago está diciendo: todos los seres humanos tenemos una condición en nuestro corazón, y es una condición tan mala que el adjetivo que se puede utilizar aquí es: oh gente adúltera.
¿Qué pensamos de una persona adúltera? ¿Qué pensamos de una persona adúltera? ¿Que es una persona en la que se puede confiar? ¿Que es una persona que piensa en los demás? No, pensamos, es una persona egoísta que piensa en sí mismo, que piensa satisfacer sus propios gustos, lo que quiere, a pesar de que dañe a los demás, a quien dice querer más. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta idea está tremenda. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Fíjense, viene entonces la primera condición, es la condición del corazón. Nuestra actitud es una condición de adulterio. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo piensa el mundo? ¿Conforme a la voluntad de Dios? ¿El mundo hace la voluntad de Dios? No. Entonces fíjense, cuando Santiago dice, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, es cuando abrazamos la forma de pensar del mundo y la hacemos nuestra. Eso es amar el mundo, pensar como piensa el mundo, no pensar como piensa la Biblia. No dejar que la Biblia nos hable, sino traer nuestros pensamientos a la Escritura. Y no querer ser confrontados por la Biblia, sino nada más tomar de la Biblia ¿qué? Con lo que estamos de acuerdo. Ese es el punto. Entonces, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Cuántas iglesias cristianas están renunciando a decir la Biblia es la palabra de Dios? Es nuestra máxima autoridad, inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No. La Biblia tiene ciertas cosas que sí son verdaderamente inspiradas, pero hay muchas cosas misóginas. Pablo era misógino y ahí está expresado lo que él decía. Hay cosas culturales que no tienen que ver con nosotros. Entonces hay cosas que sí están inspiradas en la Biblia y otras no. Eso es lo que muchas iglesias cristianas piensan, que algunas cosas sí son inspiradas, otras cosas no. No tenemos que tomar tan en serio la Biblia. No tenemos que seguir la Biblia tan fielmente. Eso es lo que algunas personas piensan. ¿Por qué? Porque han adquirido el pensamiento del mundo en cuestiones que tienen que ver con el ministerio de la mujer en la iglesia, con la definición de qué es pecado y qué no es pecado, como en la homosexualidad, ¿no? Hay iglesias que están diciendo, no vamos a definir, ya no vamos a decir que la homosexualidad es pecado, porque tenemos que ponernos al día, tenemos que actualizarnos. La sociedad ya cambió. Entonces nuestra interpretación bíblica tiene que cambiar también. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está pasando en la iglesia cristiana. ¿Qué está pasando? Estamos abrazando la forma de pensar del mundo. Estamos queriendo ser amigos ¿de quién? Del mundo, ¿no? Entonces dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces aquí hay dos aspectos interesantes. Se describe la condición humana como adulterio en contra de Dios, ser infieles a Dios, estar en rebelión en contra de Dios, una traición cósmica, la que cometemos al abandonar a Dios, y la otra es nuestro amor por el pensamiento del mundo. La gente entonces, de acuerdo a la Biblia, es miserable en sus trabajos y es explotada. La gente que se contagia de enfermedades de transmisión sexual, la gente que vive en pobreza y violencia, todo lo malo que ocurre en el mundo es el producto de nuestra condición humana, que como dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, que dice que la ira de Dios se manifiesta contra los seres humanos que con nuestra injusticia detenemos ¿qué? La verdad. Dios está enojado con el mundo porque realmente a lo que nos dedicamos, si no estamos en Cristo, si no venimos a la fe en Cristo, estamos abrazando el pensamiento del mundo y con nuestra injusticia detenemos la verdad. Si no pensamos conforme a la palabra de Dios y al mensaje del Evangelio, entonces pensaremos como Marx, como Freud, como Nietzsche, como las marxistas feministas, como los morenistas, como los panistas, como los capitalistas, como los socialistas, como los influencers o como los youtubers. Pero no vamos a pensar como Cristo. Esa es la idea. ¿Por qué estoy explicando esto? Hoy vamos a hablar acerca de lo que dice la pregunta 127 del Catecismo de Heidelberg. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Pero podemos tener una visión de no nos metas en tentación y líbranos del mal, como el problema está allá afuera, el problema está allá
Y de alguna forma sí, pero el problema inicialmente está aquí. Dice Santiago, nuestros corazones son adúlteros. Luego, amamos el mundo. Y hay un tercer aspecto del que habla Santiago, con el que también es otro elemento que nos impulsa a pecar, a vivir en contra de Dios. Dice el versículo 7 del texto de Santiago 4, Santiago 4:7. Así que dice, sométanse ¿a quién? A Dios. ¿Resistan a quién? Al diablo, y él huirá de ustedes. Entonces tenemos tres aspectos que están aquí en Santiago. Primero, nuestro corazón, a lo que podemos llamar nuestra carne, ¿no? Segundo, el mundo, nuestra amistad con el mundo, cómo amamos, como el mundo piensa, ¿no? Es muy fácil amar al mundo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tendencia original de rebelión en contra de Dios. Y el tercer aspecto, ¿cuál es? El diablo. O sea, es decir, el diablo, recuerden, no piensen en la película del exorcista, ni en el exorcismo de Emily Rose, ni en el rito. Ya, dejen de ver esas películas del diablo, porque eso hace que pensemos en el diablo de una forma equivocada, porque pensamos que el diablo, y sí, es verdad que hay gente poseída, ¿están de acuerdo? Sí, hay gente que está poseída, pero esa no es la forma normal de actuar del diablo. El diablo es este espíritu engañador que opera en el mundo, ¿no? Que nos acusa también, ¿no? Que nos dice, si tú fueras un buen cristiano no serías esta terrible persona, no pensarías eso, no desearías eso, ¿no? Entonces tiene un trabajo el diablo. ¿Cuál es? Desanimarnos. ¿Está el diablo haciendo lo que quiere, hace lo que se le da la gana, nos ataca cuando quiere? No. Está bajo el dominio de ¿quién? Porque es una criatura de ¿quién? De Dios. O sea, no es el yin y el yang. ¿Están de acuerdo? Luchando las dos fuerzas, positiva contra la negativa. No, eso no es el diablo y Dios. No, Dios es soberano y el diablo está bajo su dominio. Y el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Pero ahí está ese elemento en el mundo, ¿no? Que opera en el mundo y que influye en nosotros. No tiene poder sobre nosotros, pero influye en nosotros. Entonces ahí están estos tres aspectos contra los cuales tenemos que luchar. Y por eso la oración, la sexta petición del Padre Nuestro, fíjense lo que dice el Catecismo en la pregunta 127. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, dado que nosotros mismos no podríamos subsistir ni un solo instante, y dado que nuestros enemigos mortales, como son Satanás, el mundo y nuestra propia carne, nos hacen continua guerra, dígnate sostenernos y fortificarnos. Haznos fuertes por la potencia de tu Espíritu Santo para que podamos resistirles valerosamente y no sucumbamos en ese combate espiritual hasta que logremos finalmente la victoria. ¿Qué dicen los teólogos, estos hombres tan inteligentes de la época de la Reforma? Dicen, cuando decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, estamos pidiéndole a Dios que, porque somos débiles, necesitamos su ayuda. A pesar de que ahora tenemos el Espíritu Santo, a pesar de que ahora conocemos la salvación que hay en Cristo, seguimos siendo débiles. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es más fácil? ¿Amar a la gente que te rodea u odiarla? Bueno, yo sé que ustedes son mejores personas que yo, pero para mí es mucho más fácil odiar que amar. ¿Por qué se me quedan viendo así? ¿No lo creían o qué? ¿Pensaban que yo era una mejor persona o...? ¿Qué es más fácil, amar a Dios o amar el mundo? ¿Qué es más fácil, amar a Dios o amar el mundo? Las cosas que hay en el mundo, la belleza que hay en el mundo, lo bonito que hay en el mundo, las riquezas del mundo, la gloria del mundo, el orgullo del mundo, la vanidad del mundo. ¿Qué es más fácil, amar a Dios o todas esas cosas que nos rodean? ¿Qué nos puede motivar más? ¿Qué nos puede hacer sentir más vivos? ¿Amar a Dios o amar a algo en el mundo que no deberíamos de amar? O que amamos mal, o que amamos idolátricamente. ¿Están de acuerdo? No es que está mal amar algo en el mundo, amar a la esposa, amar a los hijos, amar a los amigos, amar a la gente que nos ve. Está bien, Dios nos manda a amarla, pero lo malo es que hacemos de algo de eso, de alguna de esas personas o de alguna circunstancia, lo que realmente amamos. Nuestra casa, nuestra profesión,
nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro placer, nuestra comodidad, nuestra posición, nuestros privilegios. ¿Qué es más fácil, amar a Dios o amar las cosas del mundo? Es mucho más fácil amar las cosas del mundo. Por eso, dicen los teólogos de Heidelberg, necesitamos pedir: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Necesitamos que Dios nos fortalezca, necesitamos estar pidiendo eso. Lo que me sorprende es que casi nunca pedimos eso. Casi siempre pedimos las cosas que realmente nos importan. ¿Qué pedimos? Si tienes un problema económico, pides por eso. Si tienes un problema matrimonial, pides por eso. Si tienes un problema con tus hijos, pides por eso. Si tienes un problema en el trabajo, pides por eso. Si tienes un problema de salud, pides por eso. ¿Cada cuándo pides por tu pecado? Para que Dios te fortalezca y no te deje caer en tentación. ¿Cada cuándo tus oraciones son así? ¿Cada cuándo cuando alguien te dice: hermano, ¿por qué podemos orar por usted, hermano Javier? Pide para que no caiga yo en tentación. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste eso, Javi? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste a alguien: ora para que yo no caiga en tentación? Ora para que yo no caiga. ¿Cuándo fue la última vez, Rafita, que pediste eso? ¿Cuándo fue la última vez que pediste tú eso? ¿Quién más? ¿Sí? ¿Hace poquito lo pediste? Pero ¿qué pediste la semana pasada? ¿Pediste que oraran por tu salud, por un problema, por una situación difícil? Sí. ¿Qué es lo que realmente es importante para nosotros? ¿Realmente creemos que nuestro principal problema es el pecado? ¿Nuestra condición de rebelión en contra de Dios? No, realmente no lo creemos, ni aunque seamos cristianos. Porque además también, si pides eso, pidan por favor, hermanos, oren por mí para que yo no caiga en tentación. ¿Qué van a decir? Ha de andar súper mal. Anda súper mal, ¿no? O sea, si está pidiendo eso, ¿cómo debe andar? De verdad. No nos tomamos en serio esto, no lo creemos y no nos atrevemos a reconocer que nuestro principal problema sigue siendo el pecado aún ahora. Pero ¿qué tal oramos por todo? No, que por mi tía, que la van a operar de la vesícula, que una vecinita que anda mal, le duele el pie, mi abuelita tiene 1000 años y la van a operar, pastor, ore. ¿Qué? Oye, ¿es cristiana? Sí, una gran creyente. Oye, tiene 1000 años, ¿quieres que viva todavía más? Sí, que salga muy bien de la operación, pastor. Pues, ¿de verdad quieres eso? ¿De verdad quieres que tu abuelita viva otros 1000 años? Si es una buena cristiana, si es una santa, ¿no quieres que ella descanse? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos contradecimos en nuestra fe totalmente? ¿No? ¿Cómo decimos que creemos algo, que esperamos la maravilla de la vida eterna en la presencia de Dios, el descanso para nuestras almas y sobre todo la liberación del pecado? Y no, nadie quiere eso. Queremos y oramos y pedimos por las cosas de este mundo. Como dice Jesús, ¿como quiénes? ¿Cómo les llama Jesús a esas personas en el Sermón del Monte? Los gentiles, los que no conocen a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué piden? Piden por sus problemas económicos, y no está mal que pidamos por la salud, no está mal que pidamos por el trabajo, no está mal que pidamos por que Dios nos ayude en un problema, está muy bien, pero cada cuando oramos así como el Padre Nuestro nos enseña: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Qué cosa? Ahora fíjense, casi siempre cuando pensamos en tentaciones se piensa en pecados escandalosos, no se piensa en lujuria, se piensa en codicia, se piensa en pecados muy escandalosos. No, pero no nos dejes caer en tentación incluye que no me dejes chismear, no me dejes ser chismoso, no me dejes hablar mal de otros con mi comadrita que ya me habló por teléfono para contarme cosas que no debe contarme. No, en eso no dices: ay, no, tampoco, no vamos a exagerar con la tentación, ¿verdad? Tampoco, es ya mucho, eso ya es mucho, ¿no? O sea, sí, la lujuria, la prostitución, la pornografía, eso sí, el adulterio, eso sí, pero el chisme, hablar mal de otros, sentirnos mejores que otras personas, ¿no? ¿No es riquísimo sentirnos mejor que otras personas? Ya viene Navidad y vienen las reuniones familiares, donde la cena más rica va a ser hablar mal de otros, donde el platillo más delicioso va a ser y no sabes de fulanito. Sí, no, es que yo siempre he dicho que siempre administran mal su dinero, son terribles, son unas personas. Yo siempre le he dicho que no gaste así su dinero, que esto, que el otro. Qué mal educados tiene a sus hijos fulanito, ven nada más, son terribles esos chamaquitos.
vamos a criticar a otros, vamos a hablar mal de otros. Eso es lo que vamos a hacer. No nos dejes caer en tentación, incluye eso. Incluyen todas las listas de pecados que hay en la Biblia. Primero vean la ley de Dios en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, y luego lean los textos de Gálatas capítulo 6, Gálatas 5. Hay muchos textos en donde ustedes pueden ver una buena lista de pecados. Y tienes que decir: líbrame de la tentación, no me dejes caer en la tentación, ni siquiera de sentirme mejor que otros, porque también me siento mejor que otros cuando no soy tan terrible como otros, cuando no soy tan pecador como otros, cuando no soy tan mentiroso como otros, cuando yo soy más generoso que otros, cuando yo soy más fiel en la iglesia que otros, cuando yo sí doy mis diezmos, cuando yo sí oro los miércoles, cuando yo sí sirvo a Dios. ¿Qué puede pasarme? Que piense que soy mejor que otros. Líbrame de la tentación. No solamente es de pecados súper escandalosos, es de el orgullo que hay en mi corazón. Y fíjense, el orgullo es algo terrible. ¿Por qué? Y ahí está en Santiago capítulo 4, del 4 al 7. Fíjense qué precioso esto. ¿Cómo dice en el versículo 6? Pero Él, es decir, Dios, nos da mayor ayuda con su ¿qué? Con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a ¿quiénes? Pero da gracia a los humildes. Cuando tú y yo oramos y decimos: no me dejes caer en tentación y líbrame del mal, ¿qué estoy reconociendo? Que necesito la ayuda de Dios, que no puedo yo solo. Me estoy humillando y estoy diciendo: no necesito más trabajo. El problema no es el trabajo, el problema no es mi esposa, el problema no es tu esposo, el problema no son mis hijos, el problema no es la 4T, el problema no es el gobierno, el problema no es el sistema económico, el problema soy yo. Yo me humillo ante ti, Dios, y reconozco que necesito que no me dejes caer en tentación y que me libres del mal, porque yo no puedo. Nos humillamos ante Dios. Y dice: y Dios se opone ¿a quiénes? A los orgullosos, aunque sean bien religiosos, aunque se sepan muy bien la Biblia, aunque sean teólogos, aunque Dios se opone a los orgullosos. Porque el hecho de saber mucha Biblia no quiere decir que no eres una persona orgullosa. Al contrario, tienes que examinar más tu corazón, porque sería muy fácil ser orgulloso sabiendo tanto. Entonces, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Entonces, cada vez que decimos: no nos dejes caer en tentación, estamos humillándonos, estamos reconociendo que necesitamos la ayuda del Señor. Pero aquí hay algo importante. Dice: pero Él nos da mayor ayuda ¿con qué? ¿Con qué? Con su gracia. ¿De qué está hablando Santiago cuando dice que Dios nos da su ayuda por medio de su gracia? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es esa gracia? Simplemente que Dios pasa por alto nuestros pecados y ya, que Dios no nos toma en cuenta lo malo que hacemos. Cuando hablamos de la gracia, ¿de qué debemos de hablar? ¿De quién? De la obra de Cristo. Cuando hablamos de la gracia, dice: Él nos da mayor ayuda ¿con qué? Con su gracia. Pero ¿es la gracia así, la gracia común? No. Es la gracia que tenemos por medio de la obra de Cristo. Fíjate una cosa: la ayuda que recibes es la obra de Cristo. La ayuda que recibes es la vida, la muerte y la resurrección, la ascensión de Cristo y su promesa de que Él va a regresar por ti y por mí. Las buenas noticias del Evangelio son lo que nos ayuda para resistir la tentación. Es la forma en la que Dios nos ayuda para no caer en el mal. Enfocarnos en la obra de Cristo. Si no te enfocas en la obra de Cristo, si no te enfocas en su vida, en su muerte, en su resurrección, entonces no estás humillándote y no estás recibiendo la gracia que te es dada. Estás pensando que tú puedes luchar contra esas cosas malas. Estás pensando que tú puedes lograr vencer eso malo. Tú eres el gran campeón. Tú eres el gran campeón. Tú puedes solo. No. Ese es orgullo. Pero si realmente Dios da gracia ¿a quiénes? A los humildes. ¿Cómo se recibe la gracia en Cristo? ¿Pensando que podemos solos? ¿Pensando que somos buenos? ¿Pensando que nosotros no odiamos a nadie, no hablamos mal de nadie, siempre amamos a todos, somos perfectos? Casi Dios, qué suertudo eres de que yo crea en ti. Qué bueno que me elegiste porque soy una excelente persona. No, hay cristianos que así piensan, que piensan que son buenas personas realmente. No ven ni su miseria, ni su egoísmo, ni su lujuria, ni su locura, ni su desesperación, ni su falta de amor, ni nada. Piensan de verdad que están bien delante de Dios sin
la gracia. Pero eso es lo peor que le puede pasar. Una persona que conoce la palabra de Dios, que recita la palabra de Dios, pero que no necesita de la gracia que se nos ofrece por medio de Jesucristo. Este es el punto importante de hoy. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ay, 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 el orgullo es lo que nos lleva entonces a pecar, ¿no? Eso es lo que realmente podemos ver. Fíjense, no pecamos cuando reconocemos nuestra necesidad de gracia. Dice, más bien, pecamos cuando pecamos cuando no reconocemos nuestra necesidad de la gracia. Fíjense, pecamos cuando no reconocemos nuestra necesidad de la gracia. Alguien dijo esto que me gustó muchísimo. Alguien dijo esto: no pecamos porque somos débiles, pecamos porque creemos que somos fuertes. Cuando tú piensas que eres fuerte, cuando tú piensas que tú puedes, vas a caer. Cuando tú crees que tú puedes y que tú estás bien, vas a caer. No pecamos porque somos débiles, pecamos porque creemos que podemos con la tentación, porque creemos que podemos jugar con el pecado y que no nos va a dañar. No podemos. Entonces, la vida cristiana es puesta como un combate. El catecismo, fíjense lo que dice en la segunda parte de la respuesta: la carne, el diablo y el mundo nos hacen una continua ¿qué? Guerra. Eso es lo que dice el catecismo en la segunda parte. La carne, el diablo y el mundo nos hacen una continua guerra. Si tú eres un cristiano que dices: no, yo estoy muy a gusto, no, yo estoy muy bien, no, mi vida cristiana está súper bien, no tengo conflicto conmigo mismo, no tengo conflicto con el mundo, no tengo conflicto con el diablo hace mucho que no viene y me tienta. El mundo, la verdad es que no me atrae en nada, y la verdad es que mi corazón ya no es adúltero. Ya, todo eso quedó en el pasado. A los 9 años, cuando la maestra de escuela dominical me dijo: recibe a Jesús en tu corazón, se acabó todo eso, ya. Pero entonces cuando ves el pecado en tu vida, cuando tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo, esto, el otro, aquello, cuando caes en tentación y pecas y haces una catástrofe de tu vida, entonces dices: yo pensé que ya todo estaba arreglado. Se me hace que lo que necesito es un buen libro cristiano que me ayude. No digo que no hay muy buenos libros cristianos, hay muy buenos libros cristianos, pero hay personas que no reconocen que son pecadores aunque tienen 50 años siendo cristianos. Piensan que pueden resolver ellos su pecado. Lo único que necesitan es un buen consejo. No, lo que necesitas es a Cristo. Lo que necesitas es a Jesús una vez y otra vez y 2 veces y 1000 veces hasta que te canses. Por eso, cuando entendemos el evangelio y sabemos que el Señor nos quiere perdonar porque estamos en Cristo, cada cuando tenemos que ir por perdón a nuestro Padre, cada cuando tenemos que confesar nuestros pecados y poner nuestra fe en el perdón que tenemos en Cristo, cada cuando. ¿Cuántos pecados te quiere perdonar Dios? Dime cuántos pecados te quiere perdonar Dios. ¿Cuántos? ¿Habrá una cuenta? Liz, vas haciendo tu checking, a ver si ya casi llegas al final de la memoria del RAM, del perdón de Dios. O sea, ¿hay un límite? ¿Y qué? ¿Y eso te lleva a pecar más? Fíjate, cuando nosotros los cristianos decimos: ¿hay un límite para el perdón?, muchas personas dicen: con razón, entonces se puede pecar más. No, fíjate, cuando piensas: Dios me quiere perdonar más, ¿qué dice el Salmo 130 versículo 4? Búsquenlo en sus Biblias, por favor. Salmo 130 versículo 4. Cuando tú sabes que Dios te quiere perdonar, ¿vas a querer pecar más? Fíjate lo que dice el Salmo 130 versículo 4. Alguien que lo lea así pero fuerte, con voz audible. Vamos a darle permiso nada más a esa persona de que se quite el cubrebocas. Salmo 130 versículo 4, ¿qué dice? Fuerte. Léelo, hijo. ¿Y luego? No, por lo tanto, perdón, pero en ti, otra vez vuelve a leer, ¿qué dice? Pero en ti hay perdón, eso es lo que dice el salmista, pero en ti hay perdón. ¿Y luego? Para que seas reverenciado, en otra versión dice: para que seas temido. Pero en ti hay perdón. ¿No es contradictorio que si Dios te quiere perdonar, le temas o tengas más reverencia a Él?
Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que nos ayuda a enfrentarnos a la tentación. En el Señor hay perdón. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Y por lo tanto, ¿qué dice el salmista? ¿Debería yo de qué? De temerte. Debería yo de vivir para tu honra y para tu gloria, porque tú me quieres perdonar, yo debería querer obedecerte. ¿Te das cuenta que sin la gracia de la que habla Santiago es imposible enfrentar esta lucha que tenemos, esta guerra que tenemos? Si tú no estás en guerra, si tú no estás en una guerra espiritual, y no estamos hablando de guerra espiritual, de guerra contra el diablo, vamos a aplastar hoy al diablo, hermanos, y cosas así, no estamos hablando de esas tonterías. Fíjense cuál es el consejo de Santiago. Vamos a leer más bien, Primera de Pedro 5 del 6 al 9, con esto vamos a terminar. Primera de Pedro 5 del 6 al 9, ¿cómo enfrentamos esta lucha, esta guerra espiritual en la que estamos contra no solamente el diablo, también la carne y también ¿con quién? Con el mundo, exactamente. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 9. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 9. Fíjense lo que dice. Humíllense, fíjense otra vez la característica, lo mismo que dice Santiago. Dios da gracia ¿a quiénes? A los humildes, es decir, la obra de Cristo se aplica ¿a quiénes? A los humildes, a los que dicen yo necesito. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Cómo te humillas? Cuando dices, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Ahí te estás humillando. Dice, depositen en Él, ¿qué dice? Toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio. Es decir, si hay una parte que nosotros hacemos, que es responder a Dios, ¿no? Tienes la voluntad ahora por medio del Espíritu Santo para responder a lo que Dios quiere. Entonces practiquen el dominio propio y manténganse como alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo como. ¿Cómo es resistirlo? Reprendiéndolo, ¿no? ¿Cómo? Manteniéndose firmes en la fe. ¿En cuál fe? ¿En la fe de quién? En la fe de Jesús, en la fe de Cristo, en la gracia que hemos recibido por medio de Jesús. Y luego dice, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Hay una guerra. Si tú no la estás experimentando, tienes que preguntarte, tal vez no soy un cristiano. Porque la verdad es que ni creo que el diablo me quiere engañar, ni creo que el mundo me atrae tanto, ni creo que mi corazón es adúltero. Más bien creo que soy una buena persona. Si te ves a ti mismo como una buena persona, tienes que cuestionarte si ya eres un cristiano. Tienes que cuestionarte, tal vez no soy un cristiano, tal vez he oído por muchos años la fe cristiana, tal vez he oído de Cristo, tal vez he oído de la Biblia, pero tal vez todavía no soy cristiano, porque si eres un cristiano, tendrías que estar en esta guerra que se describe aquí. Finalmente, fíjense cómo termina el catecismo, dice, tú fortalécenos, dígnate sostenernos y fortificarnos por la potencia de tu Espíritu Santo para que podamos resistirles valerosamente a esos enemigos y no sucumbamos en ese combate espiritual y no nos rindamos, no seamos derrotados en ese combate espiritual. Dice hasta que logremos finalmente la victoria. Hasta que logremos finalmente la victoria. Cuando decimos no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, también es una oración de esperanza, es una oración por aquel día cuando ya no vamos a ser tentados nunca más, cuando ya no vamos a ser débiles. Cuando decimos no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, estamos diciendo, Señor, cómo anhelo ese día cuando ya nada pueda apartarme de ti. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por la obra que has hecho por medio de Jesucristo. Señor, y por medio de Él tenemos la esperanza en las buenas noticias de que un día vas a regresar por nosotros y en la gloria vamos a poder ser libres de cualquier tentación. Ya no vamos a tener que orar de esta manera, líbranos del mal, porque ya no va a existir el mal.
porque todas nuestras lágrimas derramadas serán secadas, porque seremos capaces de hacer tu voluntad de manera perfecta. Pero mientras llega ese momento, Señor, que no desperdiciemos la gracia que tú nos has dado, que no desperdiciemos la gracia maravillosa que hemos recibido en Cristo Jesús, que nos centremos en Jesús, que nos enfoquemos en Cristo, que hallemos en Cristo el consuelo para nuestras almas y la fortaleza para enfrentar esta guerra espiritual en la cual estamos. Padre Santo, no nos dejes alejarnos de Jesús ni un momento, porque Él ha dicho que separados de Él, nada podemos hacer. Gracias, Padre, nos humillamos hoy y oramos. Señor, Padre, no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Amén.